Negre denuncia que usted, como director general, es quien veta periodistas andaluces que son referentes del constitucionalismo. En breve informaremos de cómo se dan los contratos ahí. Curioso que eximen de toda la responsabilidad a Sancajo y Mariló Montero. Muy buenas noches a todos, arrancamos Estado de Alarma, el canal de YouTube que más crece, el canal de YouTube que tiene durante la crisis del coronavirus más suscriptores premium. Gracias por vuestro apoyo. Con cada euro que dais al programa nosotros tratamos de mejorar medios técnicos y seguir creciendo para ser algún día, quién sabe, la alternativa a La Sexta o esa Fox que tanto anheláis, ¿no? Al final se trata de soñar y con vuestro apoyo los sueños son más fáciles de culminar, ¿no? Hoy vamos a iniciar, como cada noche, un homenaje, ¿no?, a una víctima del coronavirus. Vamos a ver una imagen. Ese hombre que han visto en imagen es una de las víctimas por coronavirus, es Antonio Fernández Sánchez. Nació en Cañete de las Torres, en Córdoba, el 25 de septiembre de 1934 y falleció tristemente el 28 de marzo de 2020. Mi más sincero pésame a su familia, como a todas esas familias rotas por el coronavirus, una pandemia que se ha llevado ya a más de 40.000 personas. Nos cuentan los familiares de Antonio Fernández que le gustaba mucho coger espárragos y que siempre se pedía un buen plato de jamón ibérico. De verdad que esta pandemia ha roto muchas familias y desgraciadamente muchas muertes se podrían haber evitado si hubiésemos tenido un gobierno decente que no hubiese cometido las negligencias que ha cometido. Pero estamos viendo como aquí el delegado del gobierno de Madrid, este señor Franco, que se ha salvado de rositas, aunque hay que recordar que el archivo provisional de ser imputado en el caso del 8M por permitir esa nefasta manifestación del 8M, que acabó siendo un infectódromo a pesar de que tenían recomendaciones sanitarias que advertían de que era un error hacer esos eventos masivos, pues vemos cómo en una conversación discreta con otros cargos del PSOE, con otros alcaldes, confesó su plan para derrocar a Ayuso y para utilizar la delegación del gobierno como ariete político contra Díaz Ayuso, que se ha convertido en la lideresa de la oposición. Es decir, el delegado del gobierno, cuyo papel debería ser salvaguardar los intereses de los ciudadanos madrileños, está utilizando la delegación del gobierno para hacer política. Este que se inventó que tenía matemáticas, pues ahora vemos cómo quiere cargarse a una de las personas que nosotros más admiramos y valoramos en estado de alarma, que es Díaz Ayuso. Ha dicho barbaridades, ¿no?, que hay que tratar de presionar para que Ayuso
acabe imputada o está lanzando a la calle a cargos socialistas y diciéndole, bueno, lo mismo os tengo que multar. Tenemos que retorcer el tema de la residencia. Es decir, quieren aprovechar políticamente el geriatricidio que no hay que olvidar que se produjo, sobre todo cuando asumió el mando único el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. Es decir, no solo quieren escurrir el bulto, sino que quieren echarle los muertos a Díaz Ayuso cuando ha sido una presidenta de la Comunidad de Madrid responsable, que gracias a ella y cuando pidió el cierre de los centros de mayores y de los colegios, pues se evitó una sangría aún mayor. Así que, Franco, eres un jeta y un sinvergüenza. Ahí, además, donde tienes colocada a la mujer de Ábalos, que también está en la agenda pública, en la agenda de los medios. ¿Por qué? Porque le han dejado tirado a Moncloa. Es decir, le mandan a recoger a Delci, le meten ese patatal y ahora Moncloa dice que ellos no sabían si recibía órdenes directas de Moncloa. Está claro que Ábalos fue allí encargado por el presidente del gobierno porque querían quitárselo de en medio, querían empañarle su, entre comillas, buena imagen que tenía entre el público constitucionalista y ahora su imagen ha quedado por los suelos. Porque claro, recibió a una genocida que está perseguida en la Unión Europea. Todavía no sabemos qué llevaban esas maletas. Lo que sí sabemos es que el gobierno de que están los socialcomunistas en el poder se ha convertido en la delegación del chavismo en España. Y eso es así. O sea, que el Foro de Sao Paulo ya está en Moncloa. Es una auténtica vergüenza que tendría que llevarnos a reflexionar sobre cómo los españoles, que somos un pueblo de bien, hemos dejado convertir España en un país que se están aplicando algunas recetas que llevaron los fundadores de Podemos a Venezuela. Como un país que está en la Unión Europea hemos caído en las garras de un chavista, confeso, como el señor Pablo Iglesias. Vemos que Simón ahora está preocupado por el brote de Pekín, porque es un reflejo de lo que podría pasar en cualquier país. Parece ser que este señor ha aprendido ya la lección, el que nos vendió que eso iba a haber un contagio, ¿no? Claro, este señor recibió también los avisos de 3 infectólogas de primer nivel que escribieron a Simón el 2 de marzo para prohibir aglomeraciones. Ya sabemos que este señor, que ahora parece viviendo una ensoñación de que es una estrella del rock and roll con sus camisetas, que está encantado de la vida, que no se acuerda de las víctimas del coronavirus, pues no les hizo caso, como no hizo caso a recomendaciones sanitarias de la Unión Europea, como no hizo caso absolutamente a nadie. Lo pagará en los tribunales y si no, tiempo al tiempo. Vamos a tener hoy a Cristina Seguí, a Carlos Cuesta, a Eduardo García Serrano, que debuta hoy como lo habéis pedido, a Carmen Tomás, y una entrevista en exclusiva a Ana Vázquez Blanco, portavoz de Interior del PP del Congreso, y que saca de quicio a Marlaska recordándole lo que es un indigno, un purgador. Vamos a hablar en exclusiva de un nuevo cese que se ha producido en Interior y que va a contar ella de quién se trata y por qué, porque lo que está claro es que Marlaska quiere convertir el Ministerio del Interior en su cortijo, un cortijo donde ha cesado al jefe de la Guardia Civil de Madrid por no seguir sus órdenes, por obligarle a cometer una ilegalidad, que menos mal que Pérez de los Cobos no quiso, pero es que ha habido más purgas, las vamos a comentar. Vamos a comentar también cómo se están excarcelando presos etarras, cómo se están permitiéndole libre circulación a los proetarras para visitar a etarras, a diputados de Bildu. Vamos a comentar cómo esas excarcelaciones de presos de etarra o esos acercamientos coinciden justo cuando el PSOE necesita los votos de Bildu en el Congreso, es decir, en los días previos a votaciones. También vamos a hablar de esos repuntes en Alemania, de esos repuntes en Pekín. ¿Hay que preocuparse o no? Porque aquí vemos cómo las terrazas están llenas y cómo en algunos establecimientos no se están siguiendo las medidas de seguridad. También vamos a hablar con Cristina Seguí el repaso que le ha dado Macarena Olona a Irene Montero de la deuda pública, que está ascendiendo. Está claro, vamos a entrar en una recesión que aunque ustedes estén tan tranquilos cobrando de los ERTE el que pueda o que ahora les lleguen sus ahorrillos, que sepan que a partir de septiembre esto va a ser un páramo, esto va a ser desolador. ¿Por qué? Porque lo que nos están advirtiendo los líderes del sector turístico de que aquí no va a venir ni un turista extranjero, van a venir 4 gatos, los que están yendo a Mallorca, pues está claro que eso va a afectar brutalmente a la economía y sobre todo ese plan de choque del gobierno que no sirve para nada. Así que vamos a empezar con un breve vídeo y daros muchísimas gracias por el apoyo. Y no se pierdan hoy la exclusiva, repito, que trae Ana Vázquez Blanco, diputada del PP, sobre una nueva purga. Y también hablaremos con ella de cómo Marlaska está tratando de organizar una cacería contra Rajoy. Es decir, estos no multaron a Pablo Iglesias por saltarse el confinamiento hasta en 4 ocasiones y sabiendo que en Moncloa han fallecido 2 servidores públicos por coronavirus, no han multado a determinados cargos del PSOE que se han saltado el confinamiento, incluso alguna celebridad, y ahora quieren ir a Rajoy porque un día dicen que se saltó el confinamiento. Sois unos sinvergüenzas, gobierno. Sois unos sinvergüenzas. Rajoy es una persona que nos salvó del rescate. Ahora queréis criminalizarlo. Esa es la obsesión de Marlaska. A ese hay que multarlo. A quien hay que multarte a ti es a Marlaska. A ese hay que multarle. Y que acabe
en el banquillo de los imputados por lo que está haciendo y por convertir el Ministerio del Interior en un chiringuito, en una herramienta de activismo político para un juez que ha malogrado toda esa reputación que labró cuando era un gran magistrado de la lucha antiterrorista. Dentro de vídeo y nos vemos un ratito. Retorcer el tema de las residencias, explorando contradicciones entre consejeros, capitalizando el descontento de los ciudadanos. Por favor, ¿qué clase de gobierno, qué clase de oposición quieren hacer ustedes y qué clase de legal gobierno tengo? Nos preocupa a todos. Si de verdad quiere que su ministerio, señora ministra, sea útil para España, lo mejor que puede hacer es disolverlo y destinar el dinero público de los múltiples sueldos que sustentan a la igualdad real entre españoles. Le puedo asegurar que ni las niñas abandonadas de Baleares, ni las mujeres engañadas del 8M, ni los millones de mujeres con unas necesidades reales echaremos de menos su ministerio de igualdad. Siempre he dicho que no hubo reunión a la pregunta de si hubo reunión. Efectivamente, estaba de tránsito. Señor Marlaska, ¿cuántos muertos le ha costado a España que ustedes no alertaran cuando había motivos de alarma? ¿Cuántos, señor Marlaska? Muy buenas noches de nuevo, empezamos ya la mesa de tertulia, que hoy debuta un crack que habéis pedido mucho, porque esta alarma es como la carta a los Reyes Magos. Los Patreons que estáis pagando, los suscriptores que estáis pagando, nos podéis proponer contertulios, y aquí está Eduardo García Serrano, un periodista sin pelos en la lengua, al cual habéis podido seguir en televisiones como Toro Televisión. ¿Qué tal se encuentra, Eduardo? Muy bien, muchas gracias, Javier. Encantado de estar con vosotros, un auténtico placer. Está en estado de alarma que se ha configurado en poquísimos meses como la tertulia política puntera en Internet, desde luego. Es curioso como cuando te llamé para convencerte me dijiste, pero ¿me vas a invitar a un ultraderechista, a un facha, voy a poder decir lo que quiera y tal y cual? ¿Y qué te dije? Digo, este programa está abierto para todo el mundo simplemente cuando cumpláis la Constitución y digáis cosas que se enmarquen dentro de la libertad de expresión y del Estado de Derecho, vamos. Bueno, cuando yo recibí tu WhatsApp de invitación, te contesté, y no me dejarás mentir, porque supongo que conservarás el WhatsApp, que yo encantado de estar con vosotros, pero que no quería que tú, Javier Negre, tuvieras más problemas de los que ya tienes, que no son pocos, por invitar al protofascista Eduardo García Serrano. O sea, que a tu criterio y arbitraje lo dejaba, pero que yo tendría un gran cargo de conciencia si, por tu osadía de invitarme al programa, se te venía algún Miura de Podemos, del PSOE e incluso del PP encima. Pues lo estamos esperando, Eduardo García Serrano. Tenemos hoy a Cristina Seguí también, que el canal de YouTube Estado de Alarma ya es el único sitio donde la pueden ver, porque la han echado todas las televisiones, no escribe en ningún medio digital, así que aquí la tienen en exclusiva Cristina Seguí, una pedazo de entrevista que hizo ayer, por ejemplo, a un gran periodista que tiene su exilio ahora en Miami, ¿no? A César Vidal.
no te equivocas nada en lo que has dicho, ni en la primera parte ni en la segunda. Es evidente que solamente existe este canal, vamos, con lo cual yo estoy bastante contenta. No puedo ir a otro sitio. Entiendo que, que las televisiones son soberanas y nuestros televidentes también para decidir si quieren que siga aquí. Y bueno, y sí, muy contenta por la entrevista de ayer a César Vidal, que desde luego desveló datos interesantísimos sobre la financiación, de cómo se ha hecho tan rico Bono, de temas de Zapatero con Venezuela, de quién financia el Black Lives Matter. O sea que cualquiera que no lo pudiera ver ayer, pues está invitado a poder verlo. ¿Qué tal, Carlos Cuesta, adjunto al director de OK Diario? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, ¿qué tal estáis? Hoy habéis dado mucha información referente al delegado del Gobierno de Madrid, que se ha salvado por ahora, ¿no?, de ser imputado o investigado en la causa del 8M, aunque hay que recordar que es archivo provisional. Pero Franco revela al alcalde del PSOE un plan para forzar la imputación de Ayuso y que Ciudadanos rompa con ella. Cuéntame qué hay de verdad en esta historia, cómo le han cazado a que tiene una pinta de ser un tonto lavalastres, como dice Federico Jiménez Santos, o ser el más tonto de Madrid. Y la verdad es que lo suscribo, porque teniendo recomendaciones sanitarias que advertían de que no había que permitir ese 8M y haber mirado para otro lado y haber permitido y luego provocar el colapso sanitario de Madrid, pues obviamente no hay que ser muy listo. Bueno, de verdad hay todo en lo que contamos. Déjame que cuente una cosa previa, porque lo has dicho bien. Es decir, esta persona se ha librado de la imputación, ha habido un archivo provisional, no definitivo. Es decir, si hay nuevas pruebas, se puede reabrir toda la causa en el juzgado número 51 de Plaza de Castilla por haber autorizado la manifestación, las manifestaciones, por cierto, porque en la Comunidad de Madrid hubo 76 manifestaciones convertidas en infectódromos por decisión de esta gente, de que tenían alertas y decidieron que se celebraran las manifestaciones feministas radicales. Él se libra, y atención a este dato porque es muy importante, el otro día publicábamos en OK Diario un informe fechado el 2 de marzo sobre riesgos laborales que se distribuye entre los empleados públicos en general y, por supuesto, de la delegación del Gobierno de Madrid, con advertencias para todo el resto. En ese documento, que hemos publicado además el extracto, aparece la petición de que tiene que haber una distancia de seguridad para que no haya contagios de 2 metros. Tampoco hace falta ser Einstein para darse cuenta de que en una manifestación de 120.000, 150.000 personas, todos apiñados, ahí en pro del feminismo más radical, lógicamente no va a haber ni 2 metros ni 1 metro de distancia, y aún así se autoriza. ¿Cuál es que no es truco, es real, pero cuál ha sido la ventaja que ha tenido José Manuel Franco para librarse de permanecer imputado y de que el caso continuara? Que esa inscripción, esa guía, se introduce en la intranet de la delegación de gobierno un 2 de marzo y la cuenta suya se la abren en esa misma delegación del gobierno el 4 de marzo. Dicho esto, es verdad que a él no le salta la alerta de que se acaba de introducir ese documento, pero también es verdad que al sacarse la cuenta podía haber entrado y habría visto el documento. Por eso, la juez, Rodríguez Medel, dice la famosa frase de usted no ha hecho nada por enterarse de las alertas que ya había. Es decir, por 2 días se ha librado de esa historia. Y ahora voy al nuevo caso. El nuevo caso es de vergüenza. O sea, las declaraciones que le hemos pillado, que por cierto las realiza él en un entorno en el que se cree que es de máxima confianza, tienen una videoconferencia donde hay unos cuantos alcaldes del Partido Socialista, representantes de municipios del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, a través de un Zoom, una videoconferencia por Zoom, y ahí él se explaya y dice frases como estas barbaridades que estamos ahora leyendo en pantalla, que hay que preparar un plan porque hay que conseguir presionar a Ciudadanos para que provoque una moción de censura, haga caer el gobierno, que hay que recordar que ese gobierno es Partido Popular más Ciudadanos con el apoyo de Vox y que hay que conseguir hacerlo caer para tumbar a Isabel Díaz Ayuso. Solicita en esa intervención, en varias de las intervenciones que realiza en esa videoconferencia, que se agilicen, que se agudicen las movilizaciones y las manifestaciones para generar un clima de tensión en torno a las residencias, que hay que conseguir que le caiga una imputación a Isabel Díaz Ayuso y además añade un dato y dice, bueno, yo en algunas de esas manifestaciones, dependiendo cómo lo hagáis, tened en cuenta que os tendré que acabar multando, pero bueno, eso ya lo veremos. Yo, ver a una persona, representante del gobierno, con mando directo sobre la Policía Nacional, hacer este tipo de declaraciones me pone los pelos como escarpias. Esta gente viene de acusar a los demás de tener una policía patriótica. Evidentemente en ellos de patriótico va a haber poco. Ahora, de tener una policía al servicio de los más oscuros intereses políticos, sí. Porque lo que acaba de decir José Manuel Franco es que él está dispuesto a utilizar la influencia que tiene sobre la policía y la influencia política que tiene y la capacidad que tiene de presión a través de su gobierno e incluso a través de capas judiciales
para intentar fabricar una imputación que haga cambiar un gobierno legítimo elegido democráticamente en la Comunidad de Madrid. Si eso no es delictivo, yo soy pivo de la NBA. Eduardo García Serrano, te pongo el capote para que entres a investir con un Miura, porque es cierto que este programa no te hemos escuchado, porque no se te había invitado previamente, tu opinión sobre este delegado del gobierno Franco, tu opinión sobre Fernando Simón, porque lo que está contando Carlos Cuesta es un escándalo, que un delegado del gobierno de Madrid, que tendría que estar para otras cosas, esté tan politizado y quiera utilizar la delegación del gobierno de Madrid para ser el ariete político contra Díaz Ayuso, pues es muy bestia, pero a mí no me sorprende porque este gobierno ya controla la Fiscalía General de Estado, controla la Abogacía del Estado, con lo cual es una más de esta dictadura bolivariana, como la llamo yo, en lo que se está convirtiendo España, si no lo es ya, ¿no? Bueno, Franco está ejerciendo su papel de comisario político, no de delegado del gobierno, sino de comisario político del Partido Socialista y de Podemos en Madrid. El objetivo de este comisario político, al que solo le falta el mono y el correaje, es Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué? Bueno, Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en la salvación del Partido Popular. Mirabeau decía de Luis XVI en todo el proceso que le condujo desde la convocatoria de los Estados Generales a la guillotina, decía Mirabeau que Luis XVI en todo ese largo proceso solo tuvo un hombre a su lado, que fue María Antonieta. Bien, hoy Pablo Casado solo tiene un hombre a su lado, que es Isabel Díaz Ayuso. La gestión de Isabel Díaz Ayuso, con sus sombras también, pero en general la res gesta, el balance de esa gestión de Díaz Ayuso en Madrid ha sido sencillamente ejemplar. Y si ya la comparamos con el gobierno social bolchevique, pues ha sido de matrícula de honor. Consecuencia, Isabel Díaz Ayuso ha recuperado la esperanza de voto del Partido Popular. Si hoy hubiera elecciones, Isabel Díaz Ayuso arrasaría en Madrid. Y ese eco, esa marea de votos del Partido Popular en Madrid, indiscutiblemente tendría repercusión en los votos del Partido Popular a nivel nacional. Objetivo del comisariado político: cortarle el cuello a Isabel Díaz Ayuso, montándole cualquier becerrada, cualquier burrada en base a cualquier mentira. Y esto, los socialistas y los comunistas lo hacen maravillosamente bien, desde el Soviet de Petrogrado hasta Caracas. Es lo único que hacen bien. Mentir. Dime, Javier, perdona. Voy a preguntarle a Cristina. Sí, voy a preguntarle a Cristina Seguí, por avanzar. Franco desvela algo que a mí me ha estremecido. Ha desvelado a los alcaldes del PSOE el plan anti-Ayuso. Tenemos que retorcer el tema de la residencia. Es decir, quieren hacer política con un tema que les daría vergüenza, porque desde que el vicepresidente del gobierno, que es parte del gobierno del PSOE, Pablo Iglesias, asumió el mando, cayeron como chinches 18.000 ancianos. Este gobierno no puso protocolo en la residencia de mayores y menos mal que hubo una Comunidad de Madrid de responsables que exigió el cierre que no quería Salvador Illacer de los centros de mayores. Si no, habríamos hablado de cifras aún superiores, ¿no? ¿Qué le parece estas frases de este sinvergüenza que es Franco? Vamos. Bueno, es lo normal viniendo de alguien del Partido Socialista, ¿no? Que tenemos que recordar hasta la extenuación que es el partido más corrupto de Europa, al que además has de sumarle el amancebamiento Bildu-etarra con los socios de Bildu, que ahora están visitando a los etarras en las cárceles y que bueno, que algo tienen que haber aprendido de ellos, ¿no? No obstante, ya es un partido con una eminente falta de escrúpulos a la hora de utilizar a los muertos. Lo hicieron en el 11M y ahora mismo podemos decir que los más de 20.000 ancianos, sin contar con esos que Sánchez prohibió esas autopsias para revelar que, para evitar certificarlas como gente muerta por COVID, se les cambió a muerte con síntomas compatibles con COVID, pues este es el respeto a los 20.000 ancianos y esa es la particular cuneta
del Partido Socialista, que lleva 40 años, más de 40 años, haciendo política con las cunetas del franquismo, ¿no? Esto va totalmente unido a lo que habéis estado diciendo hace un momento del plan anti-Ayuso. La falta de escrúpulos a la hora de utilizar a los muertos, que son sus muertos, es la misma falta de escrúpulos que ha tenido el Partido Socialista siempre para promover la violencia con políticos o hacia políticos de la oposición que, como habéis dicho, son políticos con personalidad, que han cosechado mayorías absolutas, como fue Camps en su día y como fue Rita Barberá, políticos contra los cuales fabricaron campañas como el famoso Rita Leaks. ¿Os acordáis de aquellas facturas masivas que filtró Compromís y el Partido Socialista? Facturas que al final no conllevaron ningún tipo de responsabilidad penal y por las que fue absuelta Rita Barberá. Y recordemos que pocos días antes de su muerte, Rita Barberá llegó a mandar un SMS a un alto cargo de Interior donde decía que la estaban amenazando de muerte. Decía, simplemente recordarte la nueva carta de amenaza de muerte que he recibido, ¿no? Y me dan de plazo hasta el día 1. Esto es lo que promueve la izquierda, la violencia hacia aquellos políticos que desprecian la hegemonía moral de la izquierda, ¿no? Y Isabel Díaz Ayuso, por supuesto, que es una de ellas. Isabel Díaz Ayuso ha estado un día más inconmensurable en la Asamblea de Madrid. La verdad es que barre cada jueves a la oposición. Vamos a ver, porque ha denunciado esas confesiones íntimas del delegado del gobierno Franco que jamás hubiese querido que se hubiesen publicado, pero desgraciadamente para ellos se han publicado y afortunadamente también para nosotros, porque obviamente esto va a traer cola, porque es una vergüenza que un delegado del gobierno anteponga los intereses políticos a los intereses de los madrileños, ¿no? Que a quienes tendría que defender como delegado del gobierno. Vamos a verlo. Pero no tiene un protocolo de entrada, no hay ningún vuelo cancelado, no se está viendo con qué países podemos tener problemas, qué estrategia serológica podemos hacer entre las dos administraciones. Es que vamos a volver al principio y mientras tengamos a un delegado del gobierno que se dedica únicamente a decir que hay que alentar a las manifestaciones, que hay que retorcer el tema de las residencias, explorando contradicciones entre consejeros, capitalizando el descontento de los ciudadanos. Por favor, ¿qué clase de gobierno, qué clase de oposición quieren hacer ustedes y qué clase de delegado del gobierno tengo y qué clase de ayudas? ¿En qué administración, en qué comunidad autónoma el delegado del gobierno arremete contra el gobierno de la autonomía a la que representa? Lo que está sucediendo en el Partido Socialista es inédito y son ustedes los del diálogo y el todos juntos. Si no son capaces ni de respetar el turno de la persona que habla. Son, vamos, increíbles ustedes. Carlos, está claro que Isabel Díaz Ayuso se viene arriba ante la adversidad. Es curioso cómo el gobierno, como Moncloa, como la izquierda mediática, solo dispara contra ella. Se han olvidado de Pablo Casado. ¿Tú crees que en esta crisis del coronavirus Isabel Díaz Ayuso se ha erigido como la lideresa de la oposición? O sea, la izquierda, aparte de todo lo que habéis dicho, que lo suscribo desde la primera letra hasta la última, tiene una habilidad evidente para identificar a sus enemigos, y a sus enemigos no los elige porque gobiernen mejor o peor, lo cual les da olímpicamente lo mismo, porque le da olímpicamente lo mismo esa causa de la cual monopoliza hasta el término que dice que es lo social, y nunca jamás ha hecho nada por lo social, por lo menos desde luego en los últimos años. Vamos a ver, lo que hace es identificar a aquellas personas que efectivamente pueden reanimar un espíritu de combate al comunismo y un espíritu de intentar evitar que todos los gobiernos entren dentro de esa dictadura opinativa y de esa dictadura mediática que ellos quieren imponer. Y Isabel Díaz Ayuso evidentemente es una persona que está levantando el voto, está levantando la esperanza de que tiene que haber otro tipo de gobernabilidad. No entró ni siquiera en marcas, entró en espectros de pensamiento. Es decir, ellos tienen un espectro de pensamiento estatista, dictatorial, comunista, y yo lo siento mucho, pero en estos momentos no veo ninguna izquierda moderada en España, y la otra opción son gobiernos liberales conservadores. Y en estos momentos, efectivamente, Javier, Isabel Díaz Ayuso sí está levantando esa bandera y sí hace pensar que hay otro tipo de gobernabilidad posible, una en la cual se genera riqueza, en la que se crea empleo, en la que tienes libertad, en la que todo el mundo se siente a gusto dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid, y donde además la gestión intenta mirar por la gente y no hacer barbaridades. Ahora fíjate que de las cosas que está diciendo José Manuel Franco, hay una que yo creo que tenemos que combatir clarísimamente, porque él se está escudando en decir que esto era una conversación íntima. Vale ya de mentiras. Él tenía una conversación en la que estaba organizando al Partido Socialista para una estrategia combativa. Eso no es una conversación íntima. Una conversación íntima es la que mantienes tú en tu entorno más personal. Esto es una conversación política. Por cierto, el Zoom lo dejan en abierto por un fallo suyo. Es decir, ellos tendrían que haber dejado ese Zoom encerrado, se equivocan y no lo hacen en privado. Bueno, y los demás, en este caso, OK Diario, lo hemos visto y lo hemos publicado. Por lo tanto, no es privado. Esa conversación no es privada. Y además lo que está haciendo es orquestar, desde su posición de delegado del gobierno, que le exige una neutralidad, un ataque contra un partido, y además lo deja muy claro en la grabación,
porque lo dice él expresamente, para tumbar una gobernabilidad elegida democráticamente. Bueno, aquí vamos a lo que yo siempre he considerado que es el grandísimo problema al que nos enfrentamos. El socialismo no tiene solamente un problema de corrupción sectorial o temporal, tiene un problema de corrupción estructural. Y tiene un problema de corrupción estructural, y es que solamente acepta los resultados electorales en el momento en el que le dan la razón. Si los resultados electorales no le dan la razón, busca la mecánica que sea, utilizando medios públicos, utilizando una delegación de gobierno, utilizando a la policía para darle la vuelta a un resultado electoral. Lo que están pretendiendo hacer aquí es fabricar una imputación. Es de una gravedad máxima. Mira, en el pasado se le ha juzgado al Partido Popular por otras cosas. A mí me parece de maravilla. El rastrillo tiene que ser eficaz y tiene que ser muy fuerte para todos, ¿vale? Para el Partido Popular lo fue con Gürtel. Pero hay que recordar que hubo una cacería previa en la cual un señor ministro de Justicia, el señor Bermejo, en el cual un comisario de la policía y en el cual una persona llamada Baltasar Garzón coinciden y se habla de cómo realizar esas actuaciones. Gürtel existía, Gürtel ha sido cazada y Gürtel ha sido condenado, pero la actuación previa de que se junten el Poder Ejecutivo, que se junte el Poder Judicial y que se junte la policía para mirar a ver cómo desarrollan actuaciones tendentes a destrozar a un partido, por mucho que luego demuestres que efectivamente había un caso de corrupción, no significa ni más ni menos que empezaba por otro caso de corrupción, el del propio gobierno. Las actuaciones de la policía, las actuaciones de los tribunales tienen que ser independientes y volvemos a ver otra vez más la cacería previa a Gürtel, con una pequeña diferencia, es que en este caso no hay Gürtel. Yo simplemente por explicarlo ya se me está secando la boca de explicar esto de medio en medio de comunicación. Ni es un problema sanitario lo que ha ocurrido, ni es un problema de las residencias. Cuando una colección de ineptos que pensaban en su bandera política del feminismo radical deciden permitir esas manifestaciones, deciden no adelantar el estado de alarma, deciden no paralizar las concentraciones, deciden no cortar los vuelos procedentes de los países donde había focos de contagio, en especial Italia y China, el problema es que acabas de meter el virus en España. Si se te multiplica por 15 o por 20 el número de contagios, automáticamente quedan bloqueados y colapsados los hospitales. Y por tanto, ¿a dónde mandas a la gente que caía contagiada en las residencias? ¿Qué haces con ellos? ¿Los evaporas? ¿Los pones en un globo aerostático? ¿Los entierras como la cabeza de...? ¿Pero de qué estamos hablando? A las residencias las han dejado en una encerrona. Y esa encerrona solamente tenía una solución que era previa, no haber provocado ese colapso. Y eso es responsabilidad del gobierno central. Carlos, se están moviendo cosas en el Partido Socialista, está habiendo muchísimas puñaladas traperas, está claro que Iván Redondo será fatal con Ábalos, pero claro, lo que no esperamos es que en el caso del Seagate, que está pendiente todavía de ver qué ocurre a nivel judicial, porque afortunadamente las cintas no se destruyeron porque el Partido Popular presentó un recurso y se pudo salvar en el juzgado de guardia. Pero claro, ahora Pedro Sánchez se está desentendiendo por escrito del ministro Fomento Ábalos en el Delphi Gate. La Moncloa afirma vía transparencia que desconoce si el ministro recibió órdenes y qué hizo en Barajas. Dice, fuentes consultadas por ABC sostienen que Ábalos no actuó a espaldas de Sánchez, sino todo lo contrario. Yo te lo digo, tengo muchas fuentes muy cercanas a Ábalos y a mí lo que me dicen estas fuentes es que Ábalos va allí por orden de Moncloa, por orden del Ministerio del Interior. Realmente el que iba a recibir a Delphi era el ministro del Interior Marlaska, aunque luego Moncloa entendieron que había que mandar a alguien más en calidad de secretario general del partido, secretario de organización del partido, que es Ábalos. En el entorno de Ábalos lo interpretan como una trampa de Iván Redondo porque hubo una serie de filtraciones por esos meses donde se situaba a Ábalos como ese plan B, porque es cierto que es una persona que siempre ha defendido la unidad nacional, muy patriota, aparentemente taurino y que gustaba a ese socialismo moderado, ese socialismo que puede votar a Ciudadanos y que el PP y Vox podrían verle incluso como con buenos ojos a la hora de cortarle la cabeza a Pedro Sánchez y darle la reválida o darle la oportunidad de gobernar España a Ábalos. Así se ha interpretado en su entorno más próximo. ¿Qué te ha parecido que le han dado de lado, ¿no?, en Moncloa? Vamos a ver, Pedro Sánchez solamente tiene un proyecto y se llama Pedro Sánchez. Por eso es capaz de pactar con proetarras, con sediciosos, con malversadores, con podemitas, con comunistas. Le da olímpicamente lo mismo con separatistas. Le da lo mismo porque su proyecto es él. Y si tiene que sacrificar a cualquier persona, la sacrificará. Por eso le vemos con esa sonrisa de oreja a oreja cuando está hablando de que en España, ni siquiera la reconoce, pero así ha sido, han fallecido más de 47.000 personas. Y le da olímpicamente lo mismo. Siento decirlo así. Yo de verdad que no me regodeo en esta situación absolutamente nada. Es una auténtica desgracia que tengamos este gobierno en esta situación. Pero para Pedro Sánchez el único factor de supervivencia a tener en cuenta y de prioridad es él mismo. A partir de ahí, si le tiene que cortar la cabeza a Ábalos, se la cortará. Si le tiene que cortar la cabeza a cualquier otra persona, se la cortará. Y la elección de que fuera Ábalos, el por qué se elige a Ábalos para que vaya allí, es simple y llanamente porque efectivamente tenía que haber ido Marlaska,
pero Marlaska forma parte del núcleo más pelota y más sumiso y más rendido a las formas de gobernar que tiene Pedro Sánchez. Está totalmente entregado y, por lo tanto, Marlaska es una persona a la que Pedro Sánchez protegerá más. ¿Por qué? Por la sencilla evidencia de que es totalmente sumiso, de que le es servil. Y, sin embargo, Ábalos es verdad que tiene una personalidad propia. Ábalos no forma parte del sanchismo, por decirlo de una forma más o menos entendible. Ábalos ha tenido una historia política de la cual podríamos hablar con Cristina Seguí, nos reiríamos muchísimo, bueno, nos reiríamos o lloraríamos, pero ha tenido una historia política propia que no iba ligada a Sánchez. Eso lo sabe Pedro Sánchez y sabe que en el fondo puede ser incluso una persona que le desafíe dentro del Partido Socialista. Por eso lo mandan, pero las funciones por las que iba Ábalos eran únicas y estrictamente las funciones de agilizar y engrasar el pacto entre Podemos y el Partido Socialista. Hay un momento en el que en Venezuela, que son los verdaderos tutores de ese partido de Podemos, se dan cuenta de que Pedro Sánchez puede acabar intentando torpedear a Podemos porque compiten por el mismo voto y que por mucho que hayan cerrado un acuerdo de gobernabilidad, el objetivo final político de Pedro Sánchez será machacar a Podemos para retirarlos de ahí, para quitarlos y para absorber su voto. Y Delcy Rodríguez viene por eso. Viene a recordar que tienen mercancía que pueden poner en circulación del Partido Socialista, vienen a recordar que tienen determinada información que le puede hacer mucho daño a Pedro Sánchez y que si no quiere que todo eso se conozca, lo que tiene que hacer es llevarse bien con quienes son sus embajadores aquí. Y es la gente de Pablo Iglesias, por eso viene, por eso mandan a Ábalos, porque saben perfectamente que a lo que viene es una cuestión muy sucia y ellos dicen, no, que no se manche Marlaska, no, que se manche Ábalos, que en el fondo puede acabar siendo incluso un enemigo de Pedro Sánchez. Esa es la historia, por eso se desentiende, por eso se desentenderá y por eso, llegado el momento, ni tan siquiera le salvará la cara a Salvador Illa si es que la cosa se pone mal penalmente. Esto es así. Vamos a ver un combo de declaraciones de Pedro Sánchez y Ábalos sobre el Delcy Gate y damos paso a Cristina Seguí. Siempre he dicho que no hubo reunión a la pregunta de si hubo reunión. Efectivamente, estaba de tránsito y a instancias del ministro de Turismo me pidió si me importaba que lo saludara. Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no. Por importantísimo, temas fundamentales. Bueno, yo creo que además el ministro de Fomento tiene todo mi respaldo y todo mi aprecio, tanto político como personal. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha sido bien claro. Lo que hizo fue poner todo lo que estaba en su parte para evitar una crisis diplomática. Y lo ha logrado, por cierto, evitar esa crisis diplomática. Se ha obrado absolutamente de buena fe, evitando que la vicepresidenta entre en territorio español. El señor Ábalos hizo su deber, que fue evitar una crisis diplomática con su intervención. ¡Los españoles! Carlos, ya te despido. Esta hemeroteca se la sacas a un ministro del PP, si nos imaginamos que ahora gobernase el Partido Popular, y ya tendría que haber dimitido, ¿no? Ya el gorila rojo, el Ferreras ya le habría pedido su cabeza, ya habría habido cerco en la sede de Génova, habría habido algarabas en las calles. A mí me parece increíble que un tipo como Ábalos, que ha mentido no sé cuántas veces, para ocultar lo que todos ya sabemos, que es que allí hubo una recepción oficial a una genocida chavista que tiene prohibida la entrada a la Unión Europea, que está perseguida. ¿Esta hemeroteca le habría costado el puesto a un ministro del PP, a un ministro de Fomento, a una Ana Pastor, por ejemplo? Cualquier cosa de las que han ocurrido, a cualquier responsable político de la derecha en España le habría costado 100 veces su puesto. En España se han pedido dimisiones de ministros porque hubo que sacrificar a un perro, a Excalibur. Por eso se pidieron dimisiones de ministros. Tenemos encima de la mesa más de 47.000 muertes y todavía dicen que es que no es el momento de criticar. Mire, me va a decir usted, y no le digo quién más, cuándo es el momento de que yo critique en una democracia, porque las democracias se basan en la crítica. Criticaré cuando me dé la gana y, por supuesto, con la profundidad que me dé la gana. Eso es lo que se llama libertad, aunque esta gente no lo asuma. Todo lo que ha ocurrido, las sociedades patrimoniales de Pedro Duque hubiesen costado dimisiones por todas partes. Las sociedades de Rosa María Mateo hubiesen costado dimisiones por todas partes. La situación patrimonial que tenían muchísimos otros, por ejemplo, Isabel Celá, ocultando patrimonio por todas partes, hubiese costado dimisiones ministeriales. Todo hubiese costado. A Fernando Simón no quiero ni contar, una persona que dijo a lo sumo habrá algún contagio y hemos batido el récord mundial, la tasa mayor de mortalidad de todo el planeta. Es que hay que echarle bemoles a esta historia y no dimite absolutamente nadie. Pedro Sánchez con una tesis falsa, con una tesis fake, ni es doctor ni es nada.
y no dimite ni por lo más remoto, y toda España sabe que es falsa y que se la hicieron entre varias personas relacionadas con el famoso Ocaña, etcétera. Lo sabe todo el mundo y él no dimite porque no le da la gana. Ha sido cazado en copias, ha sido cazado en todo. Y este asunto, por mucho que lo quiera devaluar Ábalos, yo quiero recordar de verdad lo que es. O sea, reunirte efectivamente con una persona que ha sido prohibida su presencia en la Unión Europea por parte de las instituciones comunitarias porque ha formado parte de delitos contra la humanidad, de violaciones de derechos humanos en Venezuela, claro que es una cuestión importante, señor Ábalos, de la máxima importancia. Es decir, reunirse con un partido, reunirse con una dictadura, con responsables de una dictadura, que tienen una clarísima simpatía y un clarísimo empuje e impulso hacia un partido, implica que para que el Partido Socialista pueda mantener su alianza con Podemos tiene que pasar por el permiso de una narcodictadura. Y eso es gravísimo. Y que nosotros tengamos que hacer nuestra agenda internacional de si recibimos o no recibimos, reconocemos o no reconocemos al señor Guaidó como responsable máximo, como jefe de gobierno de Venezuela, siempre que nos dé permiso una narcodictadura, es gravísimo. Y que lo hagan a escondidas es gravísimo. Y que violemos el derecho comunitario para recibir a esta persona que nunca jamás debería haber pisado España es gravísimo. Y que nosotros podamos tener la duda, desde mi punto de vista, certeza absoluta, de que España en estos momentos es poco menos que un protectorado político de Podemos y a su vez de Venezuela, es de una gravedad absoluta. Pero desde luego yo, para ellos no espero que nunca lo consideren de gravedad, porque para ellos lo último que importa son las libertades y los derechos y es el Estado de Derecho. Es lo último que importa. Lo único que les importa es el mando de Pedro Sánchez. Pues Carlos, te despido por hoy, nos vemos el sábado y te dejamos trabajar buscando exclusivas para OK Diario. Le voy a dar paso a Cristina Seguí y vamos a incorporar también a la tertulia a Carmen Tomás, que llega a la segunda parte y fresca del banquillo y con ganas de meter goles. Cristina, tú que conoces a Ábalos, al entorno más próximo, que sabes algunos de los pufos que se han comentado mucho en Valencia, te lo has comentado en el CSGI, ¿tú crees que él se puede vengar de Pedro Sánchez? Porque a él le habrá sentado una pata en el culo esto que le hayan dejado tirado en Moncloa. No, sabemos cómo suelen acabar este tipo de circunstancias o de, bueno, cuando a uno le dan una patada se la dan hacia otro lado. Es evidente que Ábalos es un político que lleva viviendo, es un sujeto que lleva viviendo de la política 45 años, jamás ha vivido de otra cosa y de entrada lo que acordaría con Pedro Sánchez ante una posible imputación o no, si lo de Ábalos pesa demasiado sobre este gobierno, es colocarlo en algún sitio y eso es una evidencia. Pero estabais hablando de él como, o sea, yo creo que la gente tiene que saber quién era Ábalos, ¿no? Lo que tiene el poder es que genera además, entre otras cosas, sobreexposición y se llega a conocer a la persona, ¿no? Ábalos es un tipo que desde joven simpatizaba y viajaba porque tenía negocios en Colombia con grupos terroristas como el M-19 o como las FARC, donde él además participaba en lo que la izquierda llama, porque traviste la realidad y el lenguaje con palabras, su connivencia con estos grupos guerrilleros y terroristas con misiones de paz de Ábalos en América Latina, donde se labra una amplísima red de contactos que, por cierto, sigue teniendo para ayudar a amigos y familiares directos. Aquí tenemos la famosa Fiadelso, esta mal llamada ONG que ha sido forrada con más de 5 millones de euros públicos, donde metió a su actual mujer, asesora del delegado de gobierno, también enchufada ahí, como tesorera. Ahora está su suegro, envió a su sobrino, policía nacional, bastante mediocre, por cierto, a una embajada en Roma. Esto, para que os hagáis una idea, es casi imposible si no vas ungido por un presidente del gobierno o un ministro. Y además cosechó amistades con el presidente, con el ministro de Turismo venezolano chavista, Félix Plasencia, en el que se escudó cuando saltó todo esto del Seagate y él dijo que iba a visitarle a él, ¿no? Es absolutamente un tipo sin escrúpulos y yo estoy segura de que tiene todas las papeletas para acabar como mínimo siendo imputado, ¿no? Eduardo García Serrano, usted que es íntimo amigo personal de Ábalos y que es su vía de enlace con el régimen chavista de Maduro y con su amigo Zapatero y que disfrutan de arruinar al pueblo venezolano. ¿Cómo se encuentra Ábalos? Es una broma, para los espectadores de Estado de Alarma. ¿Qué opinión le merece Ábalos y qué cree que se esconde detrás de la llegada de Delcy, ¿no? Que ese paseando a Miss Delcy debería haber sido motivo suficiente
para abrir una crisis de gobierno, para una dimisión de Ábalos, y aquí como si nada, ¿no? Bueno, lo habéis comentado muy bien, tanto tú como Carlos y en el último momento Cristina. La labor de Cicerone de Ábalos en el aeropuerto de Barajas con la jefa de los torturadores del Gorila del Orinoco y la jefa del narcotráfico de la tiranía narcoterrorista venezolana, obedece a razones de servidumbre, por mejor decir, de servilismo de la izquierda española en su conjunto hacia la tiranía narcocomunista de Venezuela. Ábalos es enviado allí como a una trampa, a ver lo que va a pasar, y en caso de que algo suceda, pues que se lo coma Ábalos, que es, entre otras cosas, un posible enemigo adversario de Pedro Sánchez en el Partido Socialista. Se le envía con este objetivo. Primero, rendir pleitesía, y segundo, ensuciarle más de lo que ya está, por la trayectoria política que también ha subrayado Cristina Seguí. Ese doble objetivo se cumple a pesar de las versiones distintas, contrapuestas, que ofrece Ábalos en los días posteriores a esa visita, que miente, como dicen los castizos, con toda la boca en cada una de las versiones que va dando, y se va él mismo sumergiendo en esas arenas movedizas llenas de excrementos, se va él mismo sumergiendo producto de sus propias mentiras, con lo cual es la felicidad absoluta para Pedro Sánchez. Hay una cuestión en el repaso que ha hecho Carlos Cuesta sobre todas las atrocidades que ha perpetrado este gobierno y que no han tenido la menor repercusión social, y es algo que a mí me llamó poderosamente la atención y que he comprobado en vivo y en directo, que es el corte de la calle al tráfico rodado y peatonal de la calle en la que vive Ábalos cuando las caceroladas en el Paseo de La Habana. Si en una democracia como la francesa, en una democracia como la italiana, como la alemana, de estas que dicen que nosotros nos podemos homologar a ellos, se corta la calle en la que vive un ministro al tráfico peatonal y rodado para proteger a ese ministro de las protestas, manifestaciones y caceroladas de la opinión pública, ese gobierno cae. Esto lo haces en París, cortando la calle en la que vive un ministro para evitar que los ciudadanos franceses acudan a las inmediaciones de su portal a protestar, y cae el gobierno en pleno. O sea, lo de los chalecos amarillos se hubiera quedado en una broma de patio de colegio. Si se utiliza la calle como una cuestión absolutamente privada para proteger de las caceroladas a un ministro, hurtándole a los ciudadanos el uso de esa vía peatonal y de tráfico rodado, eso hace caer un gobierno en una democracia como Dios manda. Aquí no. Aquí no pasa nada. No pasa absolutamente nada nunca, siempre que está el Partido Socialista, esta vez con los comunistas y apoyado por los separatistas, en el poder. Si se le ocurre al Partido Popular cortar una calle en la que vive uno de sus ministros para evitar que los perroflautas de Ferraz y del Coletas acudan a manifestarse con pancartas y cacerolas, aquí se organiza el 2 de mayo, coño. Bueno, pues no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Pues Eduardo García Serrano, ¿te refieres a ese casoplón en el que vive Ábalos con Nadia Calviño a costa del contribuyente? Porque claro, nosotros, sin develar su dirección, varios vecinos se quejaron de este programa y nosotros simplemente contamos que en mitad de la polémica de Díaz Ayuso, donde la izquierda mediática le estaba crucificando por un mini piso o por un mini apartamento, por 2 duros que se paga la presidenta de la comunidad, se la estaba machacando, pues nosotros contamos que el señor Ábalos y Nadia Calviño viven en un casoplón de 2 millones de euros en la mejor zona de Madrid. Y hay que tener jeta, y nos pasaron a nosotros
¿De qué estáis desvelando? No, nosotros no dimos ninguna dirección, pero yo tengo derecho a comunicar y a informar dónde viven los representantes del gobierno sin dar calles, porque es dinero de todos y eso tendría que estar en cualquier tal de transparencia y no fomento el escrache. De hecho, los condeno, pero hay que decir que el señor Ábalos, que ha estado enchufando en la delegación del gobierno de Franco a su mujer, que ha estado enchufando a su portero de discoteca Coldo de consejero en Renfe, pues no es un ejemplo precisamente de ética. Voy con Carmen Tomás. ¿Qué tal estás, Carmen? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, encantada de veros. Supongo que muy preocupada con la economía, ¿no? Porque la crisis del coronavirus, estoy leyendo que ha disparado la deuda pública en más de 30.000 millones de euros. Sí, estamos otra vez en récord histórico, cada mes van superando el récord histórico, pero ya no es una cuestión solo de la deuda pública. Mira, hoy el presidente del Círculo de Empresarios con mucha razón ha dicho que es que el problema es que este gobierno no tiene un plan. Antes decía Carlos Cuesta, que os he estado escuchando, que el único plan de este gobierno es que Pedro Sánchez siga en la Moncloa. O sea, el plan de Sánchez es Sánchez. Pues en economía ocurre lo mismo. El plan de Sánchez no es ningún plan económico. El plan es ir tirando, ir haciendo, parece que hace cosas. Fíjate que se está celebrando la cumbre empresarial y de repente ha contraprogramado con un plan para el turismo, con un plan para la automoción, que lo vas mirando y no es ningún plan. O sea, son cosas que dicen, medidas que no vienen a cuento, y la prueba es que los grandes empresarios del sector han dicho que esos planes que ha presentado no van a ningún lado, que no les va a salvar de nada. Estamos hablando de que el turismo puede perder 80.000 millones de euros o más, porque solo desde el 15 de marzo llevan perdidos 60.000 millones. Se van a perder miles y miles de empresas, millones de puestos de trabajo. Hoy ha hablado también los autónomos. Se van a perder puestos de trabajo 500.000. La mitad de los autónomos se va a tener que dejar cerrado. O sea, 3 de cada 4 están perdiendo prácticamente el 50% de su facturación. Es decir, es que no hay plan, no hay plan. Entonces, aquí la única cuestión es saber, la guinda que yo pondría a este tema es, si Sánchez es capaz de quitarse de encima a todos los que le molesten, ¿será capaz para recibir el dinero de Europa, condicionado, por supuesto, desprenderse de la parte de Podemos del gobierno? Yo creo que esta es una clave y muy importante que tiene mucho que ver con si Calviño va a ser o no la presidenta del Eurogrupo. Pero vamos, la economía no da nada más que cifras horribles. O sea, es que no tenemos, es que ya se me los números ya, de verdad, que es que hay que hablar ya de confianza, de seguridad jurídica, nos llama la atención Estados Unidos por la tasa Google. O sea, es que no dan una. O sea, es que es impresionante, de verdad. En septiembre va a ser una auténtica debacle, porque los ERTEs, vamos a ver si llegan a septiembre. Ahora más o menos está adormecido un poco el asunto con los ERTE, pero en septiembre esto va a ser una sangría a muerte. No, y sobre todo que Moncloa nos está colando el falso relato, se lo compran algunos medios, de que estamos batiendo récord de reservas turísticas. Yo cada día hablo con los hoteleros y turistas extranjeros, no tienen ninguno, y el que llama para preguntar tiene unos descuentos del 80%, porque la mayoría ya se han ido a Mykonos, se han ido a Croacia, ya se han ido a Turquía. Por supuesto, claro. Es que en otros países... Sí, a Ibiza, que han cerrado las discotecas, dirán, no, pero Ibiza es mucho más que discotecas, sin duda que mucho más. No, Ibiza está muerto. El nocturno era lo que movía la isla. Cuando han cerrado las discotecas grandes, está claro que no hay ni el tato allí. Irán 4 familias extranjeras que tengan residencia allí comprada. Pero un turista que tenga que elegir entre Mykonos e Ibiza, pues se irá donde la oferta de ocio nocturno sea mayor. Y en este caso es Mykonos. Y me duele mucho por mis amigos empresarios de Ibiza, ¿no? Que cierran directamente. Y donde les han bajado los impuestos. Tú fíjate, Alemania, que es un país que no precisamente es uno de los grandes del turismo, sino más bien de la industria, de la exportación y tal, es que ha bajado el IVA de los restaurantes y de los bares. O sea, un país que no es eminentemente turístico, es que España es el segundo destino turístico del mundo, y nos presenta hoy un plan de 4.000 millones, que encima 2.000 y pico millones son préstamos, el otro es para hacer unas campañas turísticas de no sé qué. O sea,
una filfa, no les interesa en absoluto nada o son incapaces, que también, además, pero hombre, por favor, si es que Alemania ha bajado el IVA, Francia ha bajado el IVA, es que eso sí es una ayuda, bajar impuestos, dar confianza, pero esto de hacer un plan porque se han reunido los empresarios y yo tengo que contraprogramar para que digan también que yo hago algo, pues nos lleva al desastre. No, sin duda. Le quería preguntar a Carmen Tomás también, porque claro, estamos viendo cómo el gobierno Moncloa denigra a lo que debería ser una figura histórica del socialismo moderado, que fue un presidente del gobierno con sus claros y oscuros, pero la verdad que ahora su discurso atacando al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también me gusta, que es el de Felipe González. Esos ataques no le salían gratis y ya estamos viendo cómo Moncloa lo está dejando tirado y directamente el Partido Socialista de Euskadi, que ahora se la juega en las elecciones, le está mostrando la puerta de salida. ¿Cuál es el papel de Felipe González? Su discurso cala, porque claro, Bildu ha iniciado una ofensiva también contra ellos y Bildu, los proetarras, son socios del PSOE. ¿El discurso de Felipe González actualmente cala en el electorado socialista o Sánchez tiene muy amarrado a Ferraz? Pero si es que, como dicen los socialistas de toda la vida, es que lo que hay ahora en Ferraz no es socialismo, no es el PSOE, no es la socialdemocracia, es el sanchismo, que es otra cosa. Entonces, al sanchismo, al revés, todo lo que diga Felipe González, si hay que zurrarle, se le zurra y se le deja tirado. Es más, ayer presentaron en el Parlamento Europeo una carta firmada por los socios de Pedro Sánchez, incluido Bildu, que hay que tener jeta para firmar una carta Bildu, los proetarras de Bildu, en la que se le pide al Parlamento Europeo que investigue por terrorismo a Felipe González. Y va y la firma Bildu y son los socios de Pedro Sánchez. O sea, a Pedro Sánchez le asienta como cuerno que diga Felipe González cosas, porque son cosas, verdades como templos, como cuando habla Corcuera o como anda Vázquez, porque les recuerdan, se ponen en el espejo, ¿no? Y les recuerda lo que es el Partido Socialista y lo que ha sido y lo que es él, que es el sanchismo puro y duro. Entonces van a zurrarle todo lo que puedan, porque desgraciadamente en Ferraz y en la militancia, otra cosa es la votancia, que eso ya veremos cómo le afecta, pero lo que es la militancia, Felipe González, vamos, que diga misa, o sea, es el Antiguo Testamento. Eduardo García Serrano, ¿pinta algo en el electorado socialista Felipe González? ¿Tú esperas que se abra ahí una revolución dentro de la militancia del PSOE, un mirlo blanco que lleve al PSOE a lo que fue, ¿no? Un gran partido constitucionalista y no entregado ahora a los proetarras y a los separatistas? En absoluto. Mira, Javier, Felipe González, y lo digo con todo respeto hacia la figura histórica, Felipe González pinta hoy en el Partido Socialista menos que la Tomasa en los títeres. Felipe González es un jarrón chino, es, como decía Napoleón de los Borbones, es una peluca vieja, de la cual la militancia a la que hacía referencia Carmen Tomás hoy guarda una evocación pues lejanísima. La memoria inmediata del militante del Partido Socialista de hoy, a la sazón votante del Partido Socialista, es José Luis Rodríguez Zapatero, que es el padre de la criatura que padecemos, tanto personalmente encarnada en la figura de Pedro Sánchez, como institucionalmente en el actual PSOE. Esa es la única referencia. Felipe González es al PSOE de hoy lo que el Partenón de Atenas a las nuevas viviendas de la capital griega. O sea, es una referencia antiquísima. La gente no sabe qué es lo que hizo, ni siquiera los propios socialistas, y la referencia, repito, inmediata es José Luis Rodríguez Zapatero, que es el que empieza a coquetear abiertamente con los comunistas y con los terroristas de ETA, porque al fin y al cabo los terroristas de ETA son hermanos descarriados, pero hermanos de la izquierda. Y es José Luis Rodríguez Zapatero el que hace ese papel que hoy estamos padeciendo en forma de gobierno de coalición del PSOE con los comunistas y apoyado por los separatistas y los bilduetarras. Cada vez que históricamente el PSOE se ha echado en manos del minoritario comunismo, cada vez que esto ha sucedido, en vez de bajar del monte a la socialdemocracia, a los comunistas, ha sido el PSOE el que se ha subido al monte con los comunistas. Esto ha sucedido siempre
a lo largo de la más que centenaria histórica del Partido Socialista. Siempre. Nunca ha conseguido el Partido Socialista atemperar a los comunistas llevándolos a las instituciones, sino todo lo contrario. Han sido los comunistas y, en la España moderna, los criminales de ETA y del resto del separatismo, los que han radicalizado al PSOE con líderes como José Luis Rodríguez Zapatero y como Pedro Sánchez. Vamos a cambiar de tercio porque hoy le han dado hasta en el carné a los marqueses de Galapagar. El juez rechaza el recurso de Pablo Iglesias, no será víctima en el caso del móvil de Dina, que tendremos a Alejandro Entrambasagua dentro de unos días contando todas las claves de este caso, por si algunos se pierden. El juez cree que Iglesias ha podido incurrir en un delito de obstrucción a la justicia. Esto es gravísimo porque él hizo una campaña electoral basada en este caso diciendo que le estaban persiguiendo la cloaca del Estado. No, la cloaca eres tú, el Pablo Iglesias, que tuviste en tu móvil no sé cuántas fotos íntimas de tu ex asesora, ¿no? Porque no sabemos si fue tu ex asesora o algo más. El alcalde de Galapagar veta el debate del corte de la calle Iglesias en el primer pleno en 3 meses. Es decir, el alcalde parece ser que no quiere debatir esto. Es una auténtica vergüenza a los municipios de la zona colindantes de Galapagar no tenga ya guardias civiles porque lo tiene este Geta en su casa y tiene más de 40 guardias civiles y también a su mano derecha el exgemat, el cenizo Julio José Rodríguez. Y hemos visto hoy cómo Macarena Olona, diputada de Vox, de la cual soy fan, abogada del Estado y fuertemente criticada por la izquierda mediática porque es muy buena, pues ha hundido a la ministra de Justicia, Irene Montero, pidiéndole lo siguiente. Vamos a escuchar el vídeo, vamos con Cristina a seguir y lo comentamos. Y lo practica. Si de verdad quiere que su ministerio, señora ministra, sea útil para España, lo mejor que puede hacer es disolverlo y destinar el dinero público de los múltiples sueldos que sustentan a la igualdad real entre españoles. Le puedo asegurar que ni las niñas abandonadas de Baleares, ni las mujeres engañadas del 8M, ni los millones de mujeres con unas necesidades reales echaremos de menos su ministerio de igualdad. Cristina, está claro que los marqueses de Galapagar tienen más que motivos para preocuparse, porque esta Irene Montero, la ministra de Igualdad, que fue ex cajera del Saturn y a mucha honra de las cajeras del Saturn, estoy seguro que alguna cajera del Saturn está muchísimo más preparada y mucho más humilde que Irene Montero y se merecería más un ministerio, porque el Ministerio de Igualdad creo que habría que disolverlo. No sé qué opinas. Y también tu breve valoración, porque nos tenemos que ir ya, del caso Dina, que está claro que se le está poniendo cuesta arriba a este sinvergüenza, a este manipulador de historias, a este difamador que es Pablo Iglesias, ¿no? Bueno, yo de entrada es que no creo que las indigentes intelectuales que han precedido a Irene Montero pues tengan más calidad que ellas, ni viceversa, ¿no? Yo creo que para ser ministra de Igualdad hay que ser eminentemente, pues absolutamente indigente, ¿no? Como demuestran por otro lado. Irene Montero es la paradoja de la feminista. Una mujer llegada a su cargo única y exclusivamente por sus relaciones sentimentales y carnales con el actual vicepresidente del gobierno, que además llegó al ministerio habiendo pagado con dinero público a una ex escolta para no llegar a juicio y no revelar la vergüenza que supone para una teórica feminista el haber explotado a otra mujer para su propio beneficio y para sus tareas domésticas. Dicho esto, ¿para qué sirve un Ministerio de Igualdad en sí? Pues únicamente para enfrentar, para criminalizar a los hombres, para que se pueda decir, para que se pueda además, yo creo que un Ministerio de Igualdad cuesta vidas directamente, ¿no? Para que todas las causas policiales y todas las causas forenses única y exclusivamente obedezcan a una causa ideológica que justifique todo el embrollo clientelar de fondos públicos malversados, que es el circunscribirlo todo al machismo y para malversar ese dinero. Sobre el caso de su novio, el vicepresidente Iglesias, recordar que García Castellón está haciendo un fantástico trabajo y está basándose en las 4 ocasiones que la ex novia de Pablo Iglesias y ex asesora y actual colocada en la dirección de un panfleto de Podemos para cobrar dinero público y callarse la boca, ha cambiado hasta 4 veces de opinión para esa imputación, esa posible imputación de Iglesias. Y lo que ha dicho el juez García Castellón es que Pablo Iglesias ha mentido, entre otros sitios en sede parlamentaria, dejando bien claro que este USB llegó destruido a manos de su expareja y ex asesora Dina Busselham.
Vamos con Carmen Tomás. Carmen, ya para cerrar el programa, bueno, que nos espera en exclusiva una entrevista con la portavoz de Interior del PP, que va a dar una gran exclusiva sobre un nuevo cese en el interior del purgador de Marlaska, el ministro del Interior. Hay que preocuparse por el gran brote en Alemania, porque asciende ya a 657 el número de trabajadores infectados en un matadero. Alemania está en alerta, los casos de coronavirus casi se duplican un día y 7 edificios de Berlín entran en cuarentena. Pekín sigue cerrada a cal y canto por el rebrote de coronavirus, 159 contagiados sin ningún muerto notificado, y ayer veía unas declaraciones de un profesional sanitario en Telemadrid que hablaba de que están registrando los hospitales de Madrid más casos de coronavirus, pero que parece ser que alguien los está silenciando. También hoy hemos conocido cómo 3 infectólogas top escribieron a Fernando Simón el 2M para prohibir aglomeraciones, pero claro, como estaba en Bavia, pensando en sus camisetas con su cara y pensando en que quiere ser una estrella del rock and roll, pues permitió esa manifestación del 8M y que provocó ese infectódromo de Madrid con miles de muertos. Hay que preocuparse de este repunte del coronavirus, estamos en buenas manos porque Simón dice que bueno, que hay que tomar nota, pero claro, cuando Simón dice que hay que tomar nota, es que hay que tomar más, ¿no? Que hay que tomar hay que tomar un millón de veces más. Es decir, porque los turistas extranjeros están llegando a España y aquí no se les toma la temperatura a nadie, no se le están haciendo test rápido masivos, porque el gobierno, claro, prefiere gastar el dinero en comprar televisiones y en comprar portadas de periódico para colorarnos el mensaje falso del salimos más fuerte, ese mensaje que me costó la cabeza y a mucha honra del diario. Bueno, vamos a ver, el que haya habido estos rebrotes tanto en China como en Alemania y no se esté haciendo, por ejemplo, nada en Barajas, que precisamente hoy ha sido en los últimos días una de las grandes peleas de Ayuso, que es, oiga, vamos a hacer un plan de Barajas, que por Barajas se coló el anterior porque no hicimos nada y ya empiezan a venir algunos turistas alemanes, creo que han llegado pues entre ayer y hoy, no sé, 400 o tal. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, hay que estar atento. O sea, no me venga ahora otra vez, señor Simón, con, bueno, vamos a ver, no, o sí o no. O sea, yo creo que no han aprendido nada. Seguimos sin hacer test a los que vienen, seguimos sin un plan Barajas, que es por donde van a entrar montones de gente. Seguimos sin el plan, sin saber qué hacer con los 3 millones de extranjeros que van a hacer la operación del Estrecho, que ya se lo están diciendo desde la Junta de Andalucía también desde hace días, que 3 millones de personas van a lanzarse a venir. Vamos a ver qué hace Marruecos, qué hacemos nosotros con los otros países de donde vienen, porque vienen de varios países. O sea, yo tengo miedo, de verdad. Yo tengo miedo porque veo que están trasladando a la población, que hay mucha tranquilidad ya, que ya hoy se acaba el estado de alarma en Cataluña, aquí vienen ya extranjeros, no sé qué, pero no se está haciendo nada en serio. Seguimos sin hacer test a los que vienen, seguimos sin plan Barajas, seguimos sin plan del Estrecho, seguimos sin nada absolutamente. Y la gente todavía se cree o se está creyendo, pues oye, ya no hay estado de alarma, ya podemos irnos de un lado para otro y a ver si nos vamos a relajar demasiado y vamos a tener un rebrote y vamos a tener una cosa seria aquí. Pues muchísimas gracias, Carmen Tomás, muchísimas gracias, Cristina Seguí, muchísimas gracias Eduardo. No se lo pierdan porque en breves segundos vamos a tener una gran exclusiva que nos trae la diputada del PP, la portavoz de Interior, la que le canta siempre las 40 a Marlaska, la que le llama de todo, la que le llama purgador, la que le recuerda que está atentando contra el honor de nuestra fuerza de seguridad del Estado. Ana Vázquez Blanco, esta diputada gallega, que nos va a hablar de qué se está cociendo en Interior y de un nuevo cese que se ha producido en el entorno de Marlaska. En breves volvemos con esta entrevista que os la recomiendo encarecidamente. Del que usted es coprotagonista. Comenzamos con el capítulo Ministra Montero. Se sabía, pero no se podía decir. Enero de 2020. La Unidad de Riesgos Biológicos de la Guardia Civil alerta en un informe de la virulencia del virus. Usted no hace nada. Instituciones penitenciarias, el 4 de febrero, hace un informe exigiendo 1 metro de distancia en las prisiones. Usted no hace nada. El 24 de enero, el jefe de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional hace un informe sobre el COVID, evitar aglomeraciones, usar mascarillas. Usted no hace nada. Perdón, aquí sí que usted hace algo, lo que más le gusta, cesar.
Usted cesa al inspector de prevención y aún encima, el día que viene a la Comisión de Interior aquí, dice que ha sido desleal porque ese inspector envió ese informe a todas las unidades de policía y que eso que podía crear alarma en la población. Señor Marlaska, ¿cuántos muertos le ha costado a España que ustedes no alertaran cuando había motivos de alarma? ¿Cuántos, señor Marlaska? Usted cesa por alarmar y después nos pone en un estado de alarma. Esa es su inoperancia. ¿Acaso es desleal proteger a los policías? ¿No cree usted que el desleal es usted? Teniendo todos estos informes, ¿no informarnos a todos los españoles? El 5 de abril, con 20.000 fallecidos, usted dijo que no tenía nada de qué arrepentirse. ¿Acaso cree que, conociendo todo esto, no tiene motivos para arrepentirse? En vez de fulminar a los profesionales. Ese día quedó demostrado que su incompetencia está a la altura de su soberbia. Muy buenas noches a todos de nuevo. Ya tenemos el plato fuerte de la noche, que es una de las diputadas más valientes del Congreso. Yo soy fan, así se lo he transmitido, y la hemos convencido para que venga hoy a estado de alarma porque se ha convertido en la bestia negra en el azote del ministro purgador, del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que fue un gran juez contra ETA, pero ahora está echando toda esa fama a perder, ¿no? Haciendo pactos oscuros que ahora nos contará Ana Vázquez Blanco. ¿Qué tal se encuentra, Ana? Muy buenas noches, Javier. La verdad que estoy encantada de estar en este programa. Os seguía por las redes, vi alguna vez el programa y lo que no me imaginaba era que yo iba a participar en este programa, con lo cual hoy es un reto. Pues hay que darle gracias a Maje, que la verdad que es una persona de prensa del PP, que es la que os controla ahí en el Congreso, que es una persona muy eficiente y muy buena gente. Preguntarte, ¿cómo ves ahora mismo la situación de Marlaska? Hace nada, off the record, me decías que, bueno, que es que pones punto por punto el balance de la gestión de Marlaska y es para echarse a temblar. Es decir, si ahora cogiésemos todas las iniciativas que ha tomado Marlaska, todas las declaraciones que ha hecho Marlaska, todo el cabreo que hay en la Fuerza de Seguridad del Estado, que tú bien conoces porque eres inspectora de policía, si no recuerdo mal, aunque no has jurado, y preguntarte, ¿cómo denominarías o qué nota le pondrías al balance de Marlaska estos años al frente del Ministerio del Interior, de un 0 al 10? Pues mira, yo de un 0 al 10 le voy quitando todos los puntos, porque yo era como de esas personas que le teníamos una credibilidad en él y que lo admirábamos como juez. Y de hecho yo se lo dije ayer en mi intervención en el Congreso, le dije, le retiro la felicitación que le di al principio, porque yo cuando perdimos el gobierno con la moción de censura, le dije que me entristecía de perder el gobierno, pero que me alegraba de que a él lo pusieran de ministro del Interior, porque creía que iba a ser un gran ministro. La decepción mía es igual que la de todos los españoles, en la que este señor va envuelto de escándalo en escándalo, entonces como que un escándalo está tapado por otro escándalo mayor. Llevamos 2 años con él y los episodios en los que se ha visto envuelto desde el primer día en el que falsificó el informe del orgullo gay en junio del 2018 hasta ahora ha sido todos los meses tener un escándalo tras otro, una mentira tras otra. Es, como yo dije, la trituradora de la verdad este señor. Está habiendo movimientos, ¿no?, en el Ministerio del Interior. Hemos visto cómo este ministro, que yo le llamo el ministro purgador, se cargó a Pérez de los Cobos, hubo otros guardias civiles que se fueron por dignidad y por decencia, hubo otras purgas. Ha habido un cese importante en el Ministerio del Interior que me gustaría que develases en exclusiva en estado de alarma para los espectadores y para trasladar sobre todo el termómetro de un ministerio que se ha convertido en la casa de los líos, con el caso del Cigate, con la escolta que a mí me parece una escolta demasiado grande, la del caso Plon de Galapagar. Cuéntame, ¿qué ha ocurrido en el Interior? A ver, este señor, ya según llega al ministerio, ya hace un cambio en el gabinete de coordinación. Es un gabinete operativo con una neutralidad absoluta, en la que durante 30 años estaba la Guardia Civil, ocupado por la Guardia Civil. Él llega y lo primero que hace es sacar a un coronel de la Guardia Civil y poner en su lugar a un comisario de la policía vinculado al PSOE. Eso ya ha sido el primer ataque que ha recibido la Guardia Civil, según llegó él. Después cesó a Sánchez Corbí por pedirle más medios para investigar casos de corrupción, porque alguno de esos casos afectaba al PSOE. Después cesó
a José Nieto, al inspector de policía de prevención de riesgos laborales, porque dijo que creaba alarma el haber mandado a todas las unidades un informe en el que alertaba el 24 de enero de los problemas del COVID y de que había que usar mascarillas, etcétera, etcétera. Después viene Pérez de los Cobos. Eso ya es brutal. Un domingo a las 10 de la noche, este señor, en un ataque de ira absoluta, como no le dan el informe que estaba de la Policía Judicial sobre las actuaciones del gobierno referidas al 8M, pues él lo cesa inmediatamente. Y ahora conocimos en la tarde de ayer de que a un alto cargo, al director general de penas es decir, el segundo de instituciones penitenciarias, le han dicho el 30 de junio te vas. Y es más, ya se trasladó incluso el posible sustituto, que es una persona próxima a Mercedes Gallizo, que ya había estado en el ministerio, que es Ángel Herbella. Esto es una vergüenza y te digo ahora, ¿por qué? Porque este señor, yo le hice referencia precisamente a Marlaska este informe. Yo ayer en la interpelación de Marlaska dije, ¿cómo puede usted no estar arrepintiéndose cuando la unidad de riesgos biológicos de la Guardia Civil alertó en enero de la virulencia del virus? Prevención de riesgos de la Policía Nacional alertó del problema del virus. Y instituciones penitenciarias, el 4 de febrero, exige separación ya de 1 metro. Exige que no, el día 5 de marzo, que es por lo que ahora creo que cesan a este señor, el 5 de marzo este señor firma un informe que remiten a todos los centros penitenciarios en los que se niega ya las visitas, no pueden recibir visitas la gente que está en prisiones. Cancelan todos los congresos, cancelan toda la formación, dicen que toda la gente que vaya de la calle no entra a los centros penitenciarios. Y mientras no hacen un protocolo para nuestras residencias de ancianos, en las que seguían recibiendo visitas y no se protegía a la sociedad. Y ahora, bueno, por lo que nos hemos enterado ayer, es que cesan, que le han dado de plazo hasta el 30, que el 30 se va, que tienen ya sustituto, aunque Interior dice que no le consta, es decir, no lo desmiente, porque acaban de hacer una llamada, y dice que no desmiente el cese, pero bueno, nosotros consideramos que es un escándalo más, es decir, es una purga a los profesionales que alertaron de los problemas que iban a tener y las consecuencias del coronavirus. Es decir, se está poblando el Ministerio del Interior, que es uno de los ministerios más sensibles de este país, de comisarios políticos. Se está purgando la Guardia Civil, se está purgando la Policía Nacional, y Marlaska parece ser, que yo siempre digo que se le está poniendo cara de villano de Marvel, quiere hacer un ejército a su servicio, ¿no? O sea, pero olvidándose que la fuerza del cuerpo siguializado a quien tienen que representar es a los ciudadanos y a quien tiene que servir es a los ciudadanos y no a sus intereses. Porque claro, él ha mentido ya en sede parlamentaria, te ha mentido a ti miles de veces. Pero ¿y por qué? ¿Tú no le ves nervioso? ¿No sí, crees? A ver, lo que pude observar y lo que me decían mis compañeros es que ayer en la interpelación, y yo después vi los vídeos, estaba totalmente desencajado. Él incluso reconocía que el debatir conmigo, que yo tenía unos conocimientos de seguridad, y ahí me elogió el hombre, dijo que tenía unos conocimientos de seguridad de los mejores que había en el Congreso, pero sí es verdad que yo lo vi desencajado, no me entró al debate, al cara a cara, que era lo que yo quería, que él me hablara de los ceses fraudulentos que hizo, de todas las decisiones que ha tomado contrarias a la independencia judicial, a la neutralidad de la Guardia Civil. Él en ningún momento entró en eso. Él se dedicó a hablar de obras en los cuarteles, de que él le va a pagar el tercer tramo a la Guardia Civil, que es un acuerdo que dejó firmado el Partido Popular y las asociaciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, y que consta en el BOE además, porque es más, si no quedara en el BOE posiblemente él no lo cumpliese. Y yo le dije, usted intentó con el tercer tramo, que siempre negó, dijo que no lo iba a pagar hasta que hubiera presupuestos. Él intentó, el día del escándalo de Pérez de los Cobos, tapar la boca, silenciar a los policías y a las guardias civiles con la equiparación. Pero está equivocado, porque el honor que tiene la policía y la Guardia Civil es el honor que le falta al señor Marlaska, al señor acabado ministro Marlaska a día de hoy, que no tiene honor. Se va arrastrando. Me traes otra información exclusiva que es que... Bueno, no es en exclusiva. Bueno, no, simple. Otra información. Sí, otra información referida a lo que me preguntabas de Rajoy, ¿no? La obsesión que él tiene, a pesar de que fue propuesto en el Consejo del Poder Judicial por el Partido Popular, pues es un hombre capaz de todo, por mantenerse ahí. Entonces ahora, pues por lo visto empezó una guerra abierta para multar
a Mariano Rajoy. Es decir, la causa contra el PP de esta pandemia va a ser a ver si consiguen una multa a Mariano Rajoy por saltarse un día un paseo con el confinamiento. Bueno, algo insólito. Hoy recibimos una respuesta del gobierno en la que nosotros habíamos preguntado por Rita Maestre, ¿sabes? Bueno, pues a esa señora no le han iniciado expediente. Nos contestan que al señor Pablo Iglesias tampoco le han iniciado expediente porque según ellos era un hombre fundamental en el Consejo de Ministros, entonces tenía que saltarse la cuarentena. Hemos preguntado por los expedientes sancionadores a los familiares de presos de ETA que han cruzado en plena pandemia la geografía española desde el País Vasco a Valencia, a la prisión de Picassent, y también no les abrieron expedientes porque dicen que era un tema familiar. Y en cambio, miles de familias en España no pudieron ni tan siquiera ir a enterrar a sus familiares y darle el último adiós. Es el indigno Marlaska. No le abre expedientes. Resulta que es lo que abre a Rajoy y hoy nos enteramos que al resto no le va a abrir expedientes en una respuesta. Hasta en 4 ocasiones el vicepresidente del gobierno. De hecho, 2 servidores públicos en Moncloa fallecieron porque hubo ministros que se han saltado la cuarentena y que no se aplicaron esas medidas de prevención. A mí me preocupa mucho algunos movimientos que los grandes periódicos o las grandes televisiones no están recogiendo, que es los movimientos de etarras a cárceles vascas. ¿Tú crees que se está pagando un peaje y que esas excarcelaciones o esos movimientos a cárceles más cercanas se deben al apoyo que necesita el gobierno de Bildu? Es decir, estos movimientos de presos coinciden con votaciones importantes donde el gobierno necesita a los proetarras para salir adelante, ¿no? Totalmente, Javier. Mira, aquí hay como 2 operaciones. La de Bildu, que son los que están ahora recorriendo la geografía española saltándose el estado de alarma. Ayer estuvieron en Huelva, anteayer estuvieron en una prisión en Jaén. Que eso es lo que pretenden es excarcelarlos, que los pongan en libertad. Y después hay una operación que es el PNV. El PNV es la de acercamiento. Entonces, efectivamente, te llamará la atención, desde que está Sánchez en el gobierno, ya se han acercado 36 presos de ETA y se han concedido a 5 le han concedido el 3er grado. Casualmente, las dos primeras etarras o ETA que se acercan, casualmente, es el 13 de septiembre de 2018. ¿Sabéis lo que sucedía el 14 de septiembre de 2018? En el Congreso, el PNV votaba en contra de que Sánchez compareciera por su tesis, aquel escándalo que taparon deprisa y corriendo. Pues los 2 primeros acercamientos de ETA suceden ahí. Después, en enero de 2019 y febrero, acercan a 9 presos que coinciden con la votación de los presupuestos generales de Sánchez, que se le tumban, pero el PNV votó a favor. Entonces ahí le acercan 9. Después, en mayo, acabamos de ver ahora en mayo, aunque habría más fechas, pero recuerdo ahora en mayo, estado de alarma, el PP a partir del 4º estado de alarma ya no vota a favor, entonces ya se quedan solos. Empezamos el acercamiento. Pues durante el estado de alarma, desde el 11 de mayo, que es la primera votación, 10 presos de ETA. El 11 de mayo 3, el 18 de mayo otros 3 y el 4 de julio, el 9 de junio 4 más. Es decir, 10 presos de ETA durante el estado de alarma. Son, pues eso, a mí creo que la indignidad más grande que hay pues es esta, ¿no? La del señor Marlaska pagando votos al PNV a cambio de acercar presos de ETA, presos con delitos de sangre, algunos de ellos, y el último vinculado con el secuestro de Ortega Lara. Tú que tienes relación con muchos periodistas, con muchos medios de comunicación, que a veces les llamáis para contar estas tropelías que atentan contra el honor y la memoria de las víctimas del terrorismo. Cuando la mayoría de los medios no te hacen ni caso, ¿tú en qué piensas? ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo donde se permite la libre circulación de las proetarras que van a visitar a los etarras, donde se escarcelan presos etarras por acuerdos políticos con el gobierno y donde no se honra a las víctimas del terrorismo como ellas merecerían, ¿no? La verdad que me da mucha pena porque todos conocemos víctimas del terrorismo. Yo en concreto en mi grupo parlamentario tengo a 2 personas, a Teresa Jiménez Becerril, que perdió a su hermano y a su cuñada, y a Jaime Mateo, que le asesinaron a su hermano y a su padre. Y claro, cuando ellos sufren mucho, viendo sobre todo a Bildu, viendo cómo hablan de presos políticos cuando son terroristas, y lógicamente yo creo que los medios de comunicación esto no lo podíamos olvidar. Yo sé que, claro,
El gobierno de vez en cuando da subvenciones y muchos se deben a las subvenciones del gobierno, pero yo creo que ante todo tendrían que defender la verdad y defender la dignidad de las víctimas, que lo único que piden es justicia y memoria, que nunca se les olvide, fue lo que siempre nos han pedido. Así que yo lo tengo claro, el Partido Popular vamos a seguir trabajando este tema. Yo tengo un diario, Javier, ¿sí? que voy todos los días anotando, tengo los nombres de todos los presos de ETA, de todos con nombres, apellidos, de qué prisión se fue, a qué prisión va, si tenía delito de sangre, los años que le faltaban. Me he permitido hacer un estudio de todos ellos porque creo que es la mejor manera de honrarlo. Cada vez que muevan a una de estos terroristas, saber y criticarlo. ¿No saldrán los medios de comunicación? En algunos como tú, pues nos harás caso. O hoy OK Diario, que también Carlos Cuesta publica la información. Así que, bueno, eso creo que es lo mínimo que le debemos a las más de 800 víctimas fallecidas y a las más de 20.000 personas que han tenido que salir huyendo del País Vasco. Pues aquí siempre tendrás tu espacio. De hecho, hablaremos con tu jefa de prensa para ver si podemos darte incluso una sección para hablar de las tropelías que está cometiendo Marlaska, porque para mí una de las líneas claves de este proyecto es defender la unidad de España, defender la memoria y el recuerdo de las víctimas del terrorismo y denunciar a un ministro purgador que atenta contra el honor de nuestra Guardia Civil, de nuestra Policía Nacional. Porque claro, hablando de la Guardia Civil, tú que tienes también muchos contactos ahí, yo he hablado con guardias civiles que están custodiando el caso Plon de Iglesias, este vicepresidente del gobierno que ha mancillado el honor de la Guardia Civil, una Guardia Civil duramente atacada por medios como La Sexta, cuando tildan sus informes como de bulo. Ese despliegue policial, ¿tú qué entiendes de policía, que está provocando que muchos municipios de alrededor estén sin guardias civiles y que se estén disparando los casos de delincuencia? ¿Ese despliegue de seguridad es normal? ¿Hay cabreo en la Guardia Civil? ¿Cuál es el termómetro de la Benemérita? Mira, yo ayer le enseñé a Marlaska las dos fotos y dije, estas son las fotos de la vergüenza de usted, en la que usted deja a 20 policías nacionales, a 20 compañeros míos, desamparados en Barcelona, entre la vida y la muerte, incluso alguno, como Iván, de aquí de Galicia, mientras él se tomaba un mojito en Madrid. Esta era una de las fotos. Y la otra es el casoplón del señor Iglesias, con 25 guardias civiles, 5 más que la masa humana que tenían que parar mis compañeros en Barcelona. Aún encima, el señor Pablo Iglesias denigrando a la Guardia Civil. Oye, que aquí hay que recordar que él decía, yo disfruto cuando le dan una patada a un policía o a un guardia civil. Y ahora pidió, yo quiero desmilitarizar la Guardia Civil. Y el señor Garzón dijo, la Guardia Civil son unos golpistas. Es que aquí hay una campaña de desprestigio contra la Guardia Civil. Antes, desde la oposición, cuando estaban en la oposición, llamándoles policía política, etcétera. Todo eso que se inventó este señor de las cloacas y que cerró una comisión de investigación en el Congreso, en la que yo le recordé al señor Marlaska, salió de que había policía política porque de 11 miembros de esa comisión el PP solo tenía 3. Y comprenderás que el PSOE con Podemos, con PNV, con RC le compran el discurso a Podemos y determinan que hay una policía política, que ahora casualmente ya se está descubriendo que no era política, porque el señor Pablo Iglesias, sabes que ahora pasó de ser víctima de un delito, de esa policía, pues ahora es el verdugo. Dicen que puede ser el autor del delito, que estuvo paralizando una investigación de las tarjetas del móvil, etcétera, etcétera. Que esto es muy grave. ¿Se imaginan ustedes a Soraya Sáenz de Santa María paralizando la investigación de delitos? Sería un escándalo y tendría que haber dimitido. Pues esto es lo que se demuestra ahora por un juez que ha estado haciendo el señor Pablo Iglesias. Y aún así, estos guardias civiles que están delante de su casa darían la vida por él, darían la vida por Pablo Iglesias, a pesar de todas las animaladas que les dice un día tras otro. Con lo cual, eso también demuestra el carácter de lealtad y de honor que tiene la Guardia Civil y que le falta a nuestros políticos en estos momentos. Pues muchas gracias, diputada del PP, Ana Vázquez Blanco, portavoz de la Comisión de Interior. Sigue dándole caña a Marlaska y, como siempre, cada vez que tenga que contar algo tendrá los minutos que usted necesite, los minutos que no le dan otras televisiones, porque para otras televisiones es más importante hablar del Resistiré y hablar de las playas y del calor que hace en España que de honrar a las víctimas del terrorismo, como usted hace con ese cuaderno de notas de la vergüenza de excarcelación de presos de etarras, que a mí me encantaría dedicarle un día, un programa entero en estado de alarma, ¿no? Sobre todo para denunciar esas tropelías que a mí, si fuese hijo de un guardia civil atentado por ETA, hijo de un policía nacional asesinado por ETA o de un ciudadano de a pie de calle, empresario,
pues la verdad que estaría muy cabreado, me darían ganas de irme de este país, porque un país que no recuerda su víctima del terrorismo no es un país, es una basura. Y eso es lo que pretenden convertir Pablo Iglesias y compañías en España, un país de la desmemoria, un país donde se equiparen a las víctimas con los verdugos y un país que compre ese discurso de Batasuna que tanto daño ha hecho a nuestra sociedad, dividiéndola, enfrentándonos, y un discurso que sigue instalado en el Congreso de los Diputados, donde usted sigue haciendo muy bien su trabajo. Así que muchas gracias, y ya le pediré recomendaciones, que me voy este fin de semana a seguir los actos de Santiago Abascal y de Pablo Casado allí en Galicia, que ya estamos en la precampaña electoral, y estoy seguro que el señor Feijóo en Galicia lo va a hacer muy bien, y espero que los sondeos se cumplan y que, bueno, y que si Vox saca alguno, pues que sumen fuerzas PP y Vox allí, porque es necesario bloquear ese nacionalismo gallego. Porque, como última pregunta, ¿ve bien las elecciones gallegas? ¿Cree que Feijóo va a sacar un buen resultado? Como gallega, además, usted sí. que... Bueno, ya ves que yo soy gallega y además soy gallego hablante, porque tengo el acento, además se nota muchísimo. Lógicamente, a ver, primero, Javier, muchísimas gracias a ti por el programa y por darnos un hueco para criticar y sobre todo para que la sociedad conozca la realidad de lo que está sucediendo, que no solo se dediquen a ver medios que tapan toda la gestión del gobierno, ¿no? Decirte que, bueno, aquí en Galicia, en estos momentos todavía no hemos empezado, el Partido Popular no empezó la campaña electoral, porque estamos pendientes de lo que estamos, de los enfermos, que ya quedan poquitos, de hecho ya en los hospitales solo hay 7 personas, pero una vez que arranque, nosotros defenderemos, el programa nuestro será la gestión. Alberto Núñez Feijóo es un líder, es el líder único capaz de parar el nacionalismo, es decir, el freno del nacionalismo se llama Feijóo y eso lo estamos viendo. Si no existiera el Partido Popular de Galicia, pues estaríamos como en el País Vasco o como en Cataluña. Y entonces nosotros tenemos aquí un partido fuerte que va a sacar, yo creo, que una buena mayoría para gobernar y que tenemos una campaña pues en este momento muy complicada en la que haremos pequeñitos actos, será una campaña también muy virtual y que sobre todo lo que vamos a defender es la gestión de Alberto Núñez Feijóo, que no hay más que ver Galicia. Es un país de acogida, así que te trataremos bien este fin de semana, porque nosotros los gallegos, la verdad que le tenemos mucho que agradecer al mundo entero. Me encanta Galicia, me encanta su gente, hay muchos fans de estado de alarma de allí, así que disfrutaré del marisco, de la buena gente, de unos paisajes que son increíbles, y yo siempre que puedo, a mí cuando me dicen que yo soy de Marbella, que el mejor verano es en Marbella, bueno, en Marbella. Te puedes ir también unos días a Galicia también, porque sí, la verdad... Para refrescar un poco, sobre todo. Sí, no, la verdad que se agradece muchísimo, y la zona de Rías Baixas y todo en general, Santiago de Compostela, Vigo, Lugo, Ourense, es que cada rinconcito que te puedes perder por allí, la verdad que merece mucho la pena. Así que nada, nos tomaremos por allí un vinillo, un albariño. Muchísimas gracias, Ana. Nada, a ti. Y para los jugadores de estado de alarma, hoy tenemos doble ración contra el feminismo radical. El youtuber de moda, David Santos, que viene preparando, además me pasan aquí el titular, que me da un poco de miedo, pero me hace estar pegado al televisor. La Feminquisición del Instituto de la Mujer, veremos a ver. Y luego Cristina Seguí contra la tiranía feminista, que entrevista a una abogada feminista, Joana Carril, o antifeminazi, como digo yo, porque nosotros, Ana, tú que además eres una persona feminista, nosotros defendemos el feminismo moderado, pero lo que no defendemos para nada es la radicalidad en la que viven algunas asociaciones que quieren enfrentar al hombre contra la mujer por el mero hecho de ser hombres. Y esta entrevista... me considero feminista de la igualdad. Es decir, quiero lo mismo que tú, Javier. Los mismos derechos que tú tengas, yo los mismos. Nada más, ni más ni menos. No quiero ni más que tú, ni menos que tú. Por eso estás aquí, porque nosotros ese feminismo sí lo queremos. Yo creo que el feminismo es necesario, pero siempre desde la moderación y desde la igualdad, y que nunca sirva una asociación subvencionada con dinero público para enfrentar a la sociedad y para inocular el odio en mujeres muy jóvenes, ¿no? Y también defender a esos hombres que están duramente perseguidos o atacados por denuncias falsas. Es decir, que hay que ser iguales ante la ley, y que si hay brecha salarial hay que acabar con ella, y que si una mujer vive bajo el maltrato de su hombre, ese hombre tiene que acabar en prisión. Eso está claro. Así que muchísimas gracias, y le esperan esa doble ración contra el feminismo radical. Muchas gracias, Ana. Un abrazo fuerte. Venga, a vosotros. Gracias. ¿Quieres formar parte del club de miembros de Estado de Alarma?
Sea un suscriptor premium y apuesta por un contenido libre que defiende a España. Te damos varias opciones. Echa un vistazo a las distintas categorías y dependiendo de la aportación que desees hacer, elige una. Con eso aportarás a que sigamos pudiendo crear este contenido. De parte de todo el equipo de Estado de Alarma, gracias por tu apoyo.